El día de hoy vamos a analizar una escena que se ha vuelto muy famosa últimamente, no estoy muy seguro por qué, creo que hubo una publicación que se empezó a hacer viral o algo así, pero es la escena en la que Jack y Will se roban un barco para hacer una especie de submarino improvisado y poder llegar al Perla Negra. En esta escena podemos ver cómo utilizan un barco para hacer una especie de burbuja para poder respirar bajo el agua y moverse sin ser vistos. Y la pregunta aquí es, ¿esta escena tiene sentido? ¿Realmente podría ser posible utilizar un barco de esta forma para respirar bajo el agua y moverse a través de ella? Es lo que vamos a averiguar. Me comentaron que este experimento ya lo hicieron en los cazadores de mitos y comprobaron que es falso, que no se puede realizar. Pero una cosa es hacer el experimento, que también ayuda, y otra cosa es entender por qué puede y no ser posible. Así que ahora te lo voy a explicar, pero no te preocupes que no va a haber números, únicamente dibujos y términos físicos para que lo podamos entender. Lo primero es entender por qué el barco no se hunde, es decir, qué lo hace flotar. Si dibujamos las fuerzas actuando en esta situación que tenemos aquí, en la que tenemos un barco y dos personas, que en este caso son Will y Jack sobre él, vamos a tener primero el peso del barco, es decir, el barco tiene cierto peso porque es atraído hacia la tierra, y también cada una de estas personas tienen un peso. Todos esos pesos están yendo hacia abajo. Pero vamos a combinar el peso del barco y de las dos personas con una sola flecha. Así que primero tenemos el peso de todo yendo hacia abajo. Pero también tenemos a algo más que se le llama empuje hidrostático. Tiene otros nombres, pero este es el más común. El empuje hidrostático es descrito por el principio de Arquímedes, que nos dice básicamente que cualquier objeto que se sumerja en un fluido va a sentir una fuerza hacia arriba que va a depender de ciertos parámetros. Estos parámetros de los cuales depende el empuje es el volumen del objeto que está sumergido, la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del agua, y por último el valor de la gravedad. Así que este barco está flotando porque la sección del barco que está sumergida va a cumplir este principio de Arquímedes, es decir, va a sentir un empuje hacia arriba que va en contra del peso. Cuando algo flota es porque ese empuje está siendo igual al peso total del objeto que está sobre el fluido, que en ese caso es agua. Es decir, además de tener aquí el peso yendo hacia abajo de las dos personas y del barco, vamos a tener un empuje yendo hacia arriba que va a ser de la misma magnitud que el peso y por lo tanto el barco va a flotar. Es muy importante que quede claro que el volumen que entra en esta fórmula de aquí no es el volumen total del barco, es solamente la parte del barco que está sumergida, que vamos a llamarle BS, o sea, el volumen sumergido. Y ya quedó claro por qué el bote flota, entonces ahora vamos a ver la situación que tenemos en la película tal cual. Ahora vamos a empezar este análisis yendo a una situación límite. Ahora verás a qué me refiero con esto. En este caso lo que tenemos es que el barco está completamente sumergido bajo el agua, pero boca abajo, es decir, todo el volumen del barco está ocupado por aire. Antes de continuar, quiero que te fijes que esta fórmula del empuje, es decir, la fuerza que empuja hacia arriba y es lo que hace que algo flote, no depende de la profundidad a la cual nos encontremos. Únicamente depende del volumen del objeto. Así que no importa realmente si ellos están muy profundo o no, este empuje que vamos a calcular es el mismo. Entonces, comparando con la situación anterior, otra vez tenemos el peso de los tres objetos, del barco y de las dos personas. Ese sigue yendo hacia abajo, eso no cambió. Lo diferente ahora es que el empuje, a diferencia del caso anterior, va a ser mayor. ¿Y por qué va a ser mayor? Porque ahora tenemos un volumen sumergido mayor que cuando el barco simplemente está flotando arriba. Cuando el barco está flotando, como dijimos, solamente una región del barco está sumergida y eso es lo que lo está empujando hacia arriba. Pero en este caso, lo que está sumergido es todo el barco. Es decir, el volumen va a ser mayor respecto al caso anterior. Y si nos fijamos en esta fórmula, si el volumen aumenta, quiere decir que el empuje también va a aumentar. Por lo tanto, en esta situación, el empuje va a ser todavía mayor a el caso que teníamos antes, es decir, cuando el barco simplemente flota. Entonces, si en este caso el peso era igual al empuje y en el caso en el que el barco está sumergido, el empuje es mayor, en este caso quiere decir que el empuje va a ser mayor que el peso. Por lo tanto, al hacer la resta, va a resultar una fuerza hacia arriba, lo que provocaría que este barco simplemente subiera. Para poder mantener el barco sumergido tendríamos que agregar algún peso más, además del barco y las dos personas, para que pudiera lograrse. Así que por un lado podría ser posible si hubiera algún peso extra que ayudara a mantenerlo abajo, pero realmente este peso tendría que ser muy grande y ahorita vamos a ver por qué.
Como muchos de ustedes seguramente estarán pensando en este momento, esta no es la única forma en la que podría darse esta situación, porque aquí lo que hicimos fue suponer que el barco está completamente lleno de aire cuando lo sumergimos. Pero, ¿qué pasaría si a la hora de hundirse realmente no fuera toda la columna de aire, sino que pudieran inclinar un poco el barco para que permitieran que parte de esta columna de aire fuera realmente de agua? Eso disminuiría el volumen y por lo tanto también el empuje. Es decir, imagínate que antes de meterse giraran un poco el barco para que la columna no fuera totalmente de aire, sino que digamos por aquí esto fuera agua y entonces lo demás ahora sí es aire. Entonces el volumen sumergido sería menor, ya no sería todo el barco, sería esta región que tenemos aquí, que es menor al caso límite que tomamos antes. Pero aquí hay un pequeño problema, porque si recuerdas, como dijimos anteriormente, mientras mayor sea el volumen de aire dentro de este barco, mayor va a ser el empuje que sentiría hacia arriba. Entonces, si nosotros quisiéramos que el barco realmente se pudiera mantener bajo el agua únicamente con el peso de las personas y del barco, la columna de aire que deberíamos tener aquí adentro tendría que ser igual a la del caso en el cual el barco flote en la superficie, porque si este volumen fuera un poquito mayor, ya sería mayor el empuje y el barco simplemente iría hacia arriba. Así que esta es otra forma en la que sería posible que las dos personas estuvieran con el barco sumergido con una pequeña columna de aire, si el volumen de esa columna de aire fuera igual a la parte del barco que se sumerge cuando hay dos personas sobre él. Pero aunque técnicamente sería posible, cuando un barco flota es muy poco normalmente lo que se hunde realmente cuando nosotros nos subimos en él, porque estos barcos están diseñados para soportar varias personas, no solamente dos. Si quisiéramos hacer esto con valores reales, está un poco difícil porque al menos yo intenté encontrar un poco sobre las dimensiones de un barco y no pude encontrar mucho, aparte de que también tendremos que ver cuánto pesan las personas, cómo está distribuido este volumen a lo largo de todo el barco, de qué material está hecho. Así que para no irnos a algo tan extenso, vamos a tomar como referencia esta pequeña foto que encontré en internet, en la cual tenemos un barco más o menos de las mismas dimensiones y dos personas sobre él. Fíjate cómo realmente el volumen del barco que está sumergido es muy poquito, es muy poca la parte del barco que se sumerge ya con las dos personas sobre él. Y es que así están diseñados los barcos, están hechos de tal forma que con poquito que tú lo sumerjas, el volumen es grande y eso provoca el empuje que permite soportar el peso. Entonces, con lo que dijimos, para que se pudiera hacer que el barco estuviera sumergido sin ningún peso extra, la columna de aire tendría que ser del mismo volumen que la parte sumergida del barco, que sería muy poco comparado con lo que podemos ver en la escena. Así que mi veredicto final sobre esta escena es que es falsa. Físicamente esto no se podría realizar porque aunque matemáticamente sí hay casos en los que podríamos tenerlo, realmente ya en una situación realista la columna de aire para poder hacerlo sería tan pequeña que no podrían caber tal vez ni sus cabezas, o el oxígeno sería tan poquito que simplemente no les duraría nada. Y sí, ya sé que muchos también están pensando, pero son caricaturas, mijo, no esté molestando. Pero si hay barcos que flotan, está siguiendo el principio de Arquímedes y por lo tanto esto también tendría que tener sentido. Ahora, ¿esto arruina la película? La verdad es que no, a menos que seas una persona que se toma muy en serio los detalles. Y bueno, tomos, esto sería todo por este video, espero que lo hayan disfrutado. Si quieren que analice alguna otra escena o alguna física de cierta película, pueden ponérmelo aquí en los comentarios y lo tomaré en cuenta para el próximo capítulo. Muchas gracias por haber visto este video y recuerda que puedes hacerme preguntas de cualquiera de mis videos o de cosas de física y de matemáticas en mis directos de videojuegos aquí en Facebook Gaming a las 5 p.m. y a las 9 p.m. todos los días. Y nos vemos en el próximo video.